你坐那我靠哪里？你不行。对吧？我要跟你抢位子。No, está en otra.
Hola. Genial. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en nuestra siguiente actividad del Congreso TRAI. Es una mesa redonda en la que vamos a tratar sobre la integración de las matemáticas y cómo estas pueden ayudar a modelizar problemas en biotecnología, ¿de acuerdo? Bueno, yo me presento, soy Iker, soy estudiante de Ingeniería Informática en tercero y también soy el subdelegado primero de escuela, pero además, de manera un poco más humilde, también soy un voluntario de este fantástico congreso. Bien, vamos a tener a 4 ponentes, David, en este orden, David, Javier, Antonio y Lucía, que nos van a estar contando sobre las diferentes preguntas que vamos a ir realizando y lo que queremos también un poco, aparte de simplemente que ellos tengan la posibilidad de responder y dar sus puntos de vista, bueno, pues que también pueda surgir conversación entre ellos, porque al final son expertos en sus profesiones y queremos exprimir todo su conocimiento y talento. Bien, pues cuando pensamos en biología y matemáticas, en un principio no pensamos que tengan muchísimo que ver. De hecho, pero cuando profundizas un poco más, te das cuenta de que realmente son un par de disciplinas que están muy interconectadas. Con las matemáticas, la biotecnología ha conseguido hacer patrones, hacer también predicciones y optimizar soluciones que ya había. De esta manera se han podido conseguir crear nuevos fármacos, estudiar la regulación genética y también hacer predicciones sobre, por ejemplo, brotes de enfermedades. Así que, bueno, antes de empezar, de entrar en materia, me gustaría que cada uno de vosotros se presentara. Me gustaría que dijerais en qué estáis trabajando y cómo vuestros proyectos se relacionan con las matemáticas y la biotecnología. ¿Sí? Os podéis pasando el micrófono cuando hayáis terminado. Empieza, por favor. Vale, nada, me ha encantado de estar aquí y muchas gracias por la organización. Yo soy David Pérez del Rey, soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial y miembro del Grupo de Informática Biomédica. Y bueno, un poco mi trayectoria en el área, aparte de que eso, estuve haciendo estancias en Rutgers con Casimir Kulikowski, que fue, no sé si suena, el Mycin y Casnet, que eran los primeros sistemas expertos. Bueno, Casimir Kulikowski fue el que hizo Casnet. Después en Utah, que fueron los primeros que tuvieron un programa en el mundo de informática médica. Y después en Philip Research. En el grupo de investigación en informática biomédica participé desde el 2002 en el primer proyecto europeo de integración de datos clínicos genómicos, y es en lo que, bueno, lo que me he dedicado la mayor parte del tiempo. Una de las cosas que hemos aplicado más es que a partir de esos proyectos europeos, en el 2011-2016, pues empezamos a colaborar con una empresa que hizo una startup, salió de una de esos proyectos europeos, hizo una startup en Gante y bueno, pues empezó a colaborar con nosotros en el grupo con un proyecto de transferencia tecnológica que seguimos teniendo hoy en día, 9 años después. Hemos tenido como unas 40 becas con ese proyecto y ahora mismo ya ha llegado a que han abierto una oficina aquí en Madrid, donde hay 5 compañeros vuestros que han terminado la carrera y que ya los han contratado. 4 de ellos están haciendo el doctorado. Y bueno, es una startup que se encarga de alimentar estos modelaje matemático, pues alimentarlo de datos, porque tienen una red de unos 200 hospitales en todo el mundo con los que trabajamos para integrar esos datos y para hacer herramientas de inteligencia artificial para
para integrar esos datos y que está siendo utilizada pues para hacer un par de publicaciones más o menos al día. Utilizan esta plataforma para publicaciones clínicas en todo el mundo. Y bueno, pues lo del modelaje matemático lo he ampliado un poco porque más bien mi experiencia es en alimentar ese modelaje con los datos, que bueno, voy a comentar un poco más lo que hacemos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer tanto a todos los que estáis aquí asistiendo como a los organizadores por la invitación. Es un placer para mí estar aquí hoy. Mi nombre es Javier López de la Cruz. Yo soy doctor en matemáticas por la Universidad de Sevilla y actualmente soy profesor e investigador del Departamento de Matemática Aplicada a las TIC, aquí en la escuela, en la Politécnica. Yo pertenezco a un par de grupos de investigación, uno de la Universidad de Sevilla y otro de esta universidad. Y mi investigación se centra en la modelización matemática y posterior estudio de fenómenos que tienen lugar en la vida real, como decía. Nosotros lo que hacemos es usar un tipo particular de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales, tanto aleatorias como estocásticas. Digamos que, bueno, como las ecuaciones diferenciales no son suficientemente divertidas, pues les metemos probabilidad y así lo hacemos más chulo todavía. Realmente lo que hacemos es hacer uso de teoría y práctica también de ecuaciones diferenciales para ver cómo evoluciona o para predecir la evolución de fenómenos en biología, ¿vale? De hecho, usualmente mi investigación está centrada, por un lado, en modelos epidemiológicos, es decir, en cómo evoluciona la COVID-19, por ejemplo, y en qué se puede hacer para revertir una situación no deseada, como la que surgió el 14 de marzo de 2020, y por otro lado modelos de bioreactores, ¿vale? Un bioreactor esencialmente es un tanquecito que tiene un líquido que puede ser generalmente agua y tiene bichitos. Si hay algún biólogo por aquí en la audiencia, le pido perdón, debe decirse microorganismos. Y bueno, tiene muchas aplicaciones, se puede producir antibióticos con ellos, se puede llevar a cabo limpieza de aguas residuales y si os gusta el vino o la cerveza, pues también se pueden utilizar para modelar procesos de fermentación. O sea que cuando os tomáis una cerveza o un vino, estáis bebiendo ecuaciones diferenciales, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los organizadores del TRAID, pues, por organizar este evento, por contar con nosotros. Siempre es un placer ver también que, pues eso, que tenéis interés por conocer más cosas, ¿no? Yo soy Antonio Díaz, profesor, entre otras cosas, de bases de datos aquí en la escuela. Soy ingeniero y doctor en informática, pero supongo que por eso me han invitado también a esta mesa. Como me aburría y cuando hacía la tesis pensé que no había suficiente, o que no tenía suficiente lío, pues me metí a hacer matemáticas en la UNED, terminé y aquí estoy también. En nuestro grupo de investigación, que comparto con Lucía, que ahora hablará, hacemos análisis de datos médicos, entonces ahí está un poco la relación de todo. Sí que es cierto que, bueno, me pasa un poco más como a David, ¿no? Que estamos más en esa parte de los datos que en el modelaje de matemático en sí mismo. Sí que haber tenido la oportunidad de estudiar la carrera de matemáticas, pues me ha dado ese punto de cambiar un poco el chip y ver otras cosas. O sea, hemos hecho artículos sobre validación un poquito más formal de datos y demás. Entonces, ahí es donde más lo estamos enfocando. Y luego, pues, en comprender también los modelos que a lo mejor estamos haciendo. Eso es un punto que creo que nos falta a día de hoy. Yo siempre digo que los modelos de inteligencia artificial, al final, son matemáticas. Otras cosas que sepamos o seamos capaces de descifrar lo que hay por detrás de algunos modelos o no, pero al final incluso una red neuronal, por muy profunda que sea, al final es una combinación de funciones que se les introducen no linearidades y son matemáticas. Entonces, aunque se nos abstraiga un poco, yo creo que están ahí y es importante conocerlo. Muchas gracias. Hola, bueno, yo también me uno a mis compañeros en daros las gracias por invitarme y por organizarlo y por tener curiosidad en
en el ámbito de la biotecnología y las matemáticas. Yo soy de una rama un poco diferente a la de mis compañeros. Yo estudié biotecnología y luego hice un máster en biología computacional aquí en la escuela, y después hice el doctorado en software, sistemas y computación, que lo acabé hace un par de años, o sea que soy todavía jovencilla en ese sentido. Y realmente... ¿Me escucháis? Ah, vale, es que parece... Vale. Ahora mismo estoy en el departamento de software y sistemas informáticos e ingeniería del software, con una plaza de profe ayudante doctor, y también, como ha dicho Antonio, pues de investigadora en el laboratorio MEDAL del Centro de Tecnología Biomédica, ¿vale? Y realmente la investigación que yo hago es muy bioinformática, muy de la biología computacional. Luego, si queréis, lo hablamos un poco más, pero por introducir un pelín, la parte más matemática, digamos, de lo que yo hago quizás sean las redes, ¿vale? Yo, las investigaciones que llevamos en el laboratorio, estoy sobre todo en la parte de medicina de redes, que le llamamos, que intentamos estudiar pues todos los datos de los que venimos hablando, pero estructurándolo en forma de redes y dándole el sentido de estructura de red, con una aplicación principal que es el reposicionamiento de fármacos, que consiste en identificar nuevos usos para fármacos que ya existen, de tal manera que podamos tratar enfermedades diferentes para las cuales fueron desarrollados, y así pues nos evitamos el largo proceso que implica desarrollar un fármaco desde cero. Y bueno, venimos haciendo esto en varios proyectos de los que si queréis luego hablamos un poquito más en profundidad, pero más o menos esa sería mi presentación. Pues ya nos vamos. Yo creo que se plantea aquí sobre todo los retos que hay en la biomedicina. Al final, vosotros sabéis más que nadie que los sistemas BIOS son muy complejos, son muy dinámicos y tienen muchísimas variables que quizás son difíciles de cuantificar. Pero tenemos que tener en cuenta que no siempre hay datos disponibles, quizás la validación de nuestros resultados quizás tan accesible como en otros campos. Entonces, me gustaría que vosotros respondierais a la pregunta de ¿cuáles creéis que son los principales retos que hay en biomedicina con respecto a la modelización matemática? Vale, pues a ver, lo que has comentado es un campo infinitamente complejo, el de la biomedicina, biología, medicina. Recuerdo cuando yo empecé en este campo, mi tutor me dijo, cuidado que la medicina no es una ciencia, es un arte. Eso es algo que suena así, pero en realidad cuando te metes intentas modelizar muchos de los procesos y ves que el problema es que no los conocemos, no sabemos cómo es. Es decir, no sabemos por qué alguien reconoce una cara, en qué se fija. Entonces, es un problema, no es un problema de... El problema de muchas veces no es de capacidad de cómputo, o de algoritmos o de modelaje, sino de entender qué es lo que está sucediendo. Intentamos modelar un cerebro humano cuando no sabemos exactamente cómo funciona una sola neurona. Entonces, yo creo que ese es el principal reto y desafío, es que es un campo infinitamente complejo, que no conocemos completamente y que tenemos limitaciones de conocimiento cognitivo de cómo funciona. Eso es uno de los retos. Lo que tenemos ahora es que tenemos una cantidad de datos ingente. Se producen muchísimos datos y eso nos permite el encontrar mucho conocimiento y mucha información y el poder modelar muchas de las cosas que no se conocen, pero muchas veces esa cantidad de datos no es proporcional al uso que se le puede hacer o da igual el número de la cantidad de datos. Eso es algo que descubriremos. Si da igual la cantidad de datos que tengas, vamos a poder llegar a ese límite, eso que nos falta para poder modelar ciertos procesos que no conocemos.
Y dentro de esos datos, que es en el campo en el que trabajo yo, que trabajamos con datos masivos de más de 200 millones de pacientes, es de países de todo el mundo, es la heterogeneidad que existe. En mi campo en concreto, en el de la medicina, no solo son en terminologías, son heterogeneidades culturales de cómo funcionan los sistemas de salud en cada sitio y cómo se disponen de esos datos. Eso es algo que, bueno, pues que es un gran desafío en el cómo hacer que esos datos se puedan explotar. Bueno, pues en mi opinión yo creo que hay un par de desafíos o retos principales que están bastante interconectados. Para entender un poco mejor lo que quiero decir, os voy a contar cómo se hace muy brevemente la modelización o cómo lo hacemos al menos los matemáticos, ¿vale? Nosotros tenemos un problema de la vida real, por ejemplo la pandemia, tenemos un virus que está matando a personas, queremos la solución del problema de la vida real, pero no sabemos cómo tenerla. Entonces lo que hacemos es, cojo el problema de la vida real y hago interpretación usando lenguaje matemático para traducir ese problema de la vida real en un problema de matemáticas. Es decir, obtengo un objeto matemático, en mi caso, por ejemplo, son ecuaciones diferenciales, que describe cómo está sucediendo o cómo evoluciona el proceso, el fenómeno, perdón, de la vida real. Una vez que uno tiene ese objeto matemático, lo estudia. Si uno sabe mucho de ecuaciones diferenciales, pues mejor, más probabilidad tiene de llegar a la solución con éxito o de dar más información. Obtiene la solución del problema de matemáticas y luego hace la interpretación de esos resultados matemáticos desde el punto de vista biológico y obtiene la solución del problema de la vida real. Yo siempre me gusta decir en clase, hay algún estudiante que he tenido que está por aquí, que seguro que lo sabe, que las matemáticas son como una especie de supermundo que nos ayudan a resolver cosas. Así surge la ciencia realmente. No sé si habéis oído hablar de la historieta de Newton con su manzana y esas cosas. O sea, surge porque uno tiene necesidad de entender qué es lo que le rodea, ¿no? Entonces, los desafíos que yo veo realmente son dos que en realidad se pueden resumir en uno. Por un lado, cuando se hace ese proceso de traducción del problema de la vida real al problema de matemáticas, como decía antes David, hay veces que uno no conoce exactamente qué está pasando y con lo que conoce que está pasando, bueno, hay unos ingredientes que hay que incorporar en tu modelo. Tienes que intentar incorporar todos los ingredientes posibles para que ese modelo sea fiel, por ejemplo. En la COVID-19, si sabemos que se produce reinfección de individuos, sería interesante introducir en tus ecuaciones ese ingrediente para que tus ecuaciones lo reflejen y que los resultados que tú obtengan sean fieles a lo que realmente va a pasar o puede pasar en la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces es muy complicado obtener un balance, pongo siempre realidad versus dificultad. El modelo tiene que ser suficientemente realista y fiel, pero no puede ser extremadamente difícil porque si no uno no puede hacer nada con él. Entonces, ese balance yo creo que es bastante complejo. Y luego, otro desafío o reto que va ligado a esto es, bueno, quizás no lo sabéis, o sí, si lo sabéis, genial, pero los equipos de investigación generalmente están formados por personas a nivel multidisciplinar, es decir, trabajan matemáticos, ingenieros, físicos, químicos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces es importantísimo que aunque uno esté estudiando ingeniería informática o matemáticas, sepa un poquito del resto, porque luego la comunicación es mucho mejor. Es decir, yo trabajo, por ejemplo, con biólogos, yo sé muy poquito de biología, ellos saben un poquito de matemáticas, entonces podemos más o menos entendernos. Si no sabemos un poco, cada uno es experto en su área, pero si no sabe un poquito de lo del otro, es súper difícil que haya una comunicación y que la ciencia avance. Vale, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre lo digo en clase, ¿no? Que cuando somos informáticos nos vamos a tener que reconvertir en lo que en ese momento nos toque trabajar. Unas veces será biólogos, otras veces será físicos, otras veces será ingenieros de materiales. O sea, vamos a tener que muchas veces saber un poquito de cada cosa. Ese es también uno de los retos que creo que tenemos los que nos dedicamos a este mundo. Intentar empaparnos de la temática concreta con la que vamos a tener que lidiar.
a mí me pasa también, o sea, yo cuando empiezo a leer términos médicos y dije, madre mía, si yo no estudio biología desde tercero de la ESO, pues cuesta, pero hay que empaparse y es necesario hablar con esas personas que son las que nos van a dar el bagaje de la otra parte, ¿no? O sea, es fundamental tener equipos interdisciplinares, creo que es uno de los retos que tenemos, y luego también, efectivamente, contar con todas las posibles variables que puedan tener los modelos de entrada, porque muchas veces, por no decir la mayoría, estos modelos son muy sensibles a las perturbaciones, a una ligera variación. Entonces, es como el efecto mariposa, ¿no? Dejarnos una cosa por el camino sin considerar puede ser que el resultado del modelo cambie completamente y no tenga nada que ver con si aquí hubiera tenido en cuenta esto otro o si a esta variable le hubiera puesto un poquito más de valor o cosas por el estilo, ¿no? Y creo que ahí, ya enlazando también con lo que más trabajamos nosotros, con la parte de los datos, creo que ahí los datos a lo mejor nos pueden ayudar mucho en este reto. Los datos nos pueden ayudar a entender cuáles son las variables que tenemos que tomar más en consideración, cuáles a lo mejor no son tan útiles. Y en la parte de los datos, otro reto que tenemos es la dispersión de los datos. O sea, hablando de datos de hospitales, por ejemplo, es que a lo mejor si tú vas a un hospital y te hacen una historia clínica y al día de mañana vas a otro hospital, no tienen los datos del primer hospital. O sea, ¿tenemos datos a día de hoy suficientes para posiblemente modelar muchas cosas? Seguramente. El problema es que no somos capaces de unir todos esos datos y hacer modelos que sean capaces de integrar todos los datos. Primero, creo que lo comentaba antes también David, ¿no? Pues porque cada uno utiliza sus propias notaciones. Un médico escribe HTA para referirse a hipertensión arterial y otro te pone simplemente los valores y se asume que eso es hipertensión, otro te lo pone en inglés, otro te pone el nombre completo, otro se ha equivocado al escribirlo. Pero no solo eso, sino ya es el hecho de poder juntar esos datos. Además, bueno, en el sector biológico no tanto, pero en el sector médico son datos sensibles que muchas veces no pueden fluir tanto como nos gustaría de unos sitios a otros, por la naturaleza de los datos. Entonces, bueno, también hay modelos que se están desarrollando, modelos federados y demás, que son capaces de integrar datos sin que el dato llegue a salir, o mejor dicho, proporcionar modelos que usen datos integrados de ambas fuentes sin que salgan de su origen. Pero creo que es otro de los retos que tenemos de cara a poder comprender esos modelos matemáticos y poder saber cuáles son las variables que más vamos a tener que usar, más vamos a necesitar. Bueno, sí, yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado, pero así también, a modo de resumen, el principal problema que yo le veo mucho a los datos biomédicos es que son complejos, es decir, a ver, ahora sí, vale, voy a intentar no moverme mucho. Decía que normalmente los sistemas biológicos son sistemas complejos. No somos capaces de modelar las partes individuales de la misma forma que cuando están todas en un conjunto. ¿Vale? Es mayor el efecto o diferente el efecto que tienen todos los elementos cuando actúan en conjunto. Y eso también está relacionado con lo que comentaban mis compañeros de que de todas estas capas, digamos, de todos estos datos, joder, lo siento. Con micrófono, está claro. ¿Así? ¿Me escucháis? Vale. Y bueno, por otra parte también para mí, y yo creo que también por el ámbito del que yo vengo, el gran desafío sería la parte de la validación experimental. Está muy bien que tengamos un modelo y está muy bien que hayamos desarrollado unas ecuaciones o unas funciones que me permitan modelar el sistema, pero si luego en la parte experimental yo intento que ese modelo funcione y no funciona, pues no me va a servir, ¿no? Entonces, al final,
yo creo que estos modelos matemáticos pues son herramientas, son de alguna manera, pues sí, una especie de bypass que podemos tener para entender mejor ciertos procesos y que nos van a ayudar a quizás eliminar ciertos costes que podemos tener en la parte biomédica, como puede ser pues, lo que os comentaba antes, ¿no? El desarrollo de un fármaco. Pues si podemos identificar mediante herramientas computacionales fármacos que van a poder ser utilizados para otras enfermedades, pues ahí nos estamos ahorrando. O, por ejemplo, habréis oído escuchar habéis escuchado todos hablar de AlphaFold, ¿no? Pues AlphaFold al final nos simplifica de alguna manera algo que de manera experimental le costaba horrores, que era predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Que no quiere decir que si luego nosotros nos vamos a validar experimentalmente que la estructura sea esa, tengamos la misma exactamente predicción que hemos obtenido la misma estructura que hemos obtenido de la predicción del modelo. Entonces, yo creo que el reto está en tener un buen balance de lo que nos dicen los experimentos y lo que estamos modelando con las herramientas más matemáticas o computacionales. Creo que ahí es el reto de los que no han comentado quizás mis compañeros, porque estoy totalmente de acuerdo en el tema de los datos, en el tema de la interdisciplinariedad, si ya lo veis, ¿no? O sea, al final necesitamos gente que trabaje en equipo sabiendo de distintos campos que nos ayuden a modelar el problema. Pero bueno, más allá que lo que han dicho mis compañeros, me quedaría eso con la experimentación, ¿vale? Con validar experimentalmente. Quédate el micrófono y algo. Ya veo que estáis de acuerdo sobre que al fin y al cabo los datos quizás no nos estén dando todos los resultados que queremos, pero yo quiero preguntar cómo podemos hacer que los datos nos lleven al siguiente paso, porque si estamos en un cierto nivel que sabemos, tenemos un cierto conocimiento científico, pero que tenemos también limitaciones, ¿cómo podemos llegar al siguiente nivel para saber más y conseguir mejores soluciones? Bueno, depende del problema, ¿no? O sea, parte está en trabajar en equipos multidisciplinares, en asegurarnos que la calidad del dato es buena, de dónde viene el dato, entender cómo estamos recopilando ese dato, ¿no? O sea, saber si el proceso de recolección del dato está siendo lo más fiable posible y ir más allá. Pues bueno, está claro que tenemos ahora infinitas herramientas muy punteras en el tema de datos que nos pueden ayudar, pues como son los modelos grandes de lenguaje, la arquitectura Transformer, todas las técnicas de la inteligencia artificial, pues seguro que nos ayudan. Pero si algo yo creo que hay que recalcar es que no es solo el método, sino el dato que tengamos, que el dato sea bueno y cuál es la pregunta que estamos haciendo y saberla responder con ese dato, porque muchas veces estamos haciendo una pregunta y igual con el dato que tenemos no podemos resolverla, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que fijarse. Vale, ¿alguno quiere apuntar algo más o...? No, bueno. Yo solamente que coincido plenamente con lo que dice Lucía. Ojalá tener la respuesta a esa pregunta, porque nos daría, sinceramente, muchas pistas de cómo seguir. Podemos tener intuiciones, ¿no? Pero ojalá. Y efectivamente, o sea, yo creo que es que podemos estar guardando muchos datos, pero los datos erróneos. Eso puede ser, porque si no hemos dado aún con la respuesta a ciertas preguntas, a lo mejor es porque no estamos guardando los datos que hay que guardar. Pues sí, solo añadir que muchas veces yo creo que con esto de los datos y cómo utilizarlos para analizarlos, no solo tenemos que pensar en la tecnología, muchas veces es, no, qué herramienta o qué tecnología o cómo lo puedo solucionar. Muchas veces son otros problemas, son otras limitaciones
como comentaba, culturales, de cómo esos datos se recogen. Por ejemplo, en la red esta, ahora es una de las cosas que se hace mucho para los ensayos clínicos, que tienen que ser diversos, que tienen que incluir gente de todas razas, etcétera. Eso es algo que en Estados Unidos sí se recoge tradicionalmente una información que, por ejemplo, en Europa no. Entonces es más sencillo el aplicar esa diversidad en unos sitios o en otros. Temas de enfermedades raras que tienen unas limitaciones porque hay muy pocos datos. Además, eso implica también limitaciones legales, porque tú puedes agregar datos y entonces ya son datos anónimos, pero si hay tan poquísimos pacientes, ya no. Y precisamente las enfermedades raras es donde más queremos investigar, porque es donde lo que menos rentable le sale a las farmacéuticas poner dinero, porque tienen 4 clientes. Entonces ahí la limitación no es una limitación, o sea, las soluciones técnicas tienen que estar basadas en esas otras limitaciones, y es por lo que ese campo yo creo que es tan importante, tan interesante y tan diverso. Pues vamos a seguir con... Sí, hombre, vamos, lo que diga el moderador. No admitimos preguntas, lo siento. Vale, pues ya vamos a seguir con el siguiente tema, que tiene que ver con la complejidad de los modelos matemáticos que tenemos actualmente, porque si estamos avanzando en problemas que cada vez son más difíciles, estamos escalando en dificultad, nos estamos metiendo en nuevos terrenos, pues necesitamos modelos que sean más complejos, porque si no, los resultados que vamos a obtener no van a ser buenos. Si sabes que las matemáticas han ayudado a la ingeniería genética, al desarrollo de biomateriales y en general a la biomedicina. Entonces, me gustaría haceros la pregunta de cómo es que las matemáticas y los modelajes que se han hecho han revolucionado en general a la biotecnología. Vale, me siento mal empezando. Yo siempre no sé si es bueno o mal, pero aquí como en el resto lo llevo un poco más abierto, ¿no? de los datos. La capacidad de procesamiento automático que tenemos de estos datos, hemos dicho todas esas limitaciones que hay en cuanto a la compresión de los datos que van más allá de la parte tecnológica. Lo que sí tenemos es que estamos encontrando muchas cosas gracias a esa cantidad de datos. Uno de los ejemplos que tenía era el que ha comentado Lucía, de AlphaFold. Es el clásico, ¿no? De cómo lo ha revolucionado el proceso, cómo los profesionales del área trabajan ahí. En el que yo trabajo, que son los ensayos clínicos. Estas redes que os comentaba, con las que trabajamos, que trabajan vuestros compañeros, no es que los vayan a sustituir. Para poder poner una droga un nuevo tratamiento en el mercado, van a tener que pasar por un ensayo clínico. Pero un poco como con el AlphaFold, el tener toda esos datos de 200 hospitales en todo el mundo disponibles para hacer una previsión o sea, para que te den una idea. Evidentemente no están todos bien homogenizados, no tienen sus limitaciones, lo llamamos real world data, datos del mundo real, pero ya lo que te permite es es decir, que los investigadores a la hora de diseñar un ensayo clínico ya sepan por dónde ir. Les da como una idea, que eso lo entiendo un poco como el AlphaFold, les da como una idea de por dónde ir, tienen sus hipótesis y entonces ya descartan unas cuantas y ya van por dónde ir. Es decir, esto no va a sustituir la investigación en muchas áreas. Lo que va a permitir es hacerla más eficiente y que te permita pues perder mucho menos tiempo. Es como en el caso de los ensayos clínicos. No, pues yo creo que la modelización matemática revoluciona a tal nivel la biotecnología que, bueno, no me imagino la biotecnología sin modelización matemática. Os voy a dar un ejemplo. Si alguno quiere hacer alguna vez una tesis doctoral, sabrá que, os animo a hacerlo,
sabrá que si quiere que dice que vuestra tesis tiene mención internacional, tenéis que hacer una estancia fuera de España. Yo durante el doctorado hice una estancia en Francia y tuve la oportunidad de visitar el laboratorio de biotecnología de Narbonne y había una colega. Esta colega estaba haciendo un doctorado en biotecnología e ingeniería, un programa de doctorado que no existe en España, ¿vale? O al menos yo, hasta donde yo sé, no existe. Y ella estudiaba bioreactores, tenía unos tanquecitos, como he dicho antes, con agua y unos bichitos, y llegó un día al despacho bastante decaída y hablando con ella me comentó que estaba haciendo el experimento para la tesis y se le morían los bichitos siempre. De hecho, generalmente se veía muy claramente, me enseñó 2 fotos. Una de un bioreactor normal con un color superfluorescente verde y otra con un color verde pálido amarillento, que era el del bioreactor con los bichitos muertos. Claro, si esto pasa en una empresa farmacéutica que quiere producir antibióticos, puede perder una cantidad de millones increíble. Aunque seguro que su tesis era más importante para ella que los millones. Entonces, ¿qué sucedía? No sabían qué estaba pasando. Y hablando con su director de tesis, tenía un director que era biotecnólogo y otro que era matemático, decidieron usar, en este caso vuelvo con las ecuaciones diferenciales, y hacer la modelización del problema, incluyendo algunos ingredientes que ellos intuían que debía haber, y se dieron cuenta, jugando con las ecuaciones, haciendo cuentecitas, acotando, integrando, derivando, tomando límite. Eso es lo que se hace realmente con las ecuaciones. O sea, con un curso de cálculo 1 ya podéis hacer cosas para entender un fenómeno real usando ecuaciones diferenciales. Es fácil de hacer. Otra cosa que no vayáis a poder estudiar un modelo súper complicado, pero podéis hacer con un cálculo 1 ya cosas, ¿vale? Y se dieron cuenta que el pH era un poquito más alto de la cuenta y, claro, cuando ellos hacían las mediciones estaba en los rangos establecidos, pero las matemáticas decían que debía estar el rango en otro nivel un poquito distinto. Y, o sea, justamente, realmente son los teoremas, son las cosas que uno demuestra matemáticamente las que están hablando cuando uno no ve lo que ocurre. Es como la pandemia, ¿no? Tiene un virus que te está matando y no sabes qué hacer contra el virus. Si uno lo escribe y tiene matemáticas delante, uno puede jugar con las matemáticas y lograr entender qué está pasando con algo que yo no soy capaz de ver. O sea que yo creo que sin la modelización matemática dejaríamos de tener ese arma tan potente de poder ver qué está pasando cuando en la realidad, en la vida real, eres incapaz de hacer nada porque allí sí que no se ve. No, eso es, al fin y al cabo la biotecnología es pues el uso de procesos, a grandes rasgos, ¿no? El uso de procesos biológicos o de biología para resolver algún problema o para hacer algo, ¿no? O para modificar algo, por producción de antibióticos, para mejorar la situación de la pandemia, etcétera. O sea que no me imagino la biotecnología sin la modelización. Sí, bueno, yo voy a exponer así como muy brevemente, por ejemplo, este caso que decía en mi presentación, que hemos desarrollado un lenguaje de validación de datos, de cómo eso creemos que puede ayudar, ¿no? Lo hemos desarrollado, ya os digo, desde un punto de vista como muy formal, o sea, si cogéis el paper, no parece un paper informático, es un paper más matemático, hay muchos símbolos y demás que al final van a la validación de datos. Tiene bastante que ver, si os acordáis, de cosas de estas del álgebra relacional y cosas de estas, pero un poquito más avanzado, ¿no? Es álgebra relacional más, que además todo se va metiendo dentro de una estructura de árbol. Y al final lo que estamos haciendo es validar datos para procesos. Y lo estamos haciendo con el objetivo de datos que estamos extrayendo de historias clínicas de pacientes de cáncer. En este caso era en concreto aplicado a cáncer de mama, en particular, ¿no? Pero extrapolable totalmente, para intentar ver dónde los datos presentan inconsistencias. Y eso, vale, la inconsistencia puede venir de varios sitios. Puede venir de que, bueno, como estamos intentando estructurar lo que los médicos escriben en las historias clínicas de los pacientes, puede ser que el modelo que estamos utilizando se ha equivocado al extraer el dato, ¿no? Puede ser que el médico se equivocara al escribir el dato, o puede ser que la inconsistencia venga simplemente de que los médicos se han saltado el protocolo, porque su
experiencia les dice que X es mejor que lo que dice el protocolo. Entonces, con estos lenguajes formales también lo que estamos intentando es ver dónde ocurre esto, dónde ocurren estas inconsistencias que tienen origen en que los médicos se saltan los protocolos y ver si esas excepciones de verdad pueden ayudar a mejorar los protocolos médicos que estamos o que los médicos están manejando. Ahora, al final los protocolos, sabéis, son una serie de recomendaciones que más o menos se siguen, pero bueno, hay quien puede decidir que se saltan. Luego, claro, a nosotros de primeras nos empiezan a saltar las alarmas porque hay cosas que no encajan en los datos y luego vemos que es que de verdad el médico se lo saltó y entonces creemos que pues esta herramienta en concreto que estamos, bueno, ya está diseñada, ¿no? Es un lenguaje, como digo, de validación de datos, que al final se apoya en fuentes de datos diversas, bien sean en bases de datos relacionales, en no relacionales, en grafos de conocimiento. Pues ver eso, si al final esas incoherencias pueden ser beneficiosas. O sea, siempre una incoherencia en los datos respecto a lo que creemos que debería ser no tiene por qué ser mala. Entonces queremos ver si este lenguaje nos puede ayudar en ello, a extraer conclusiones que digan, oye, esto que estáis haciendo igual es mejor que lo dejéis de hacer y sigáis el protocolo tal cual se os ha dicho, o no, o a lo mejor nos apoya a cambiar el protocolo. Bueno, a ver, es que a mí se me ocurren también un montón de vías por las que el modelaje matemático, los datos, etcétera, están revolucionando la biotecnología. O sea, pensar que al final la biotecnología, pues, como ha comentado Javier, es algo súper amplio y pues podemos ver cómo esas herramientas que nos proporcionan los datos, etcétera, nos ayudan en muchas de las partes que podemos definir en la biotecnología. A mí se me ocurre, pues, desde la parte más pequeña, ¿no? Donde vemos las secuencias del ADN y cómo alineamos entre diferentes secuencias para ver los cambios y cómo se parecen dos secuencias, etcétera, etcétera, que ahí hay parte de los algoritmos que nos ayudan a definir esas búsquedas, tiene la base en matemáticas, ¿no? Luego también, subiendo un poquito más, ¿no? Pues la parte de modelización ómica, de la genómica, la transcriptómica, a nivel poblacional también, tienen por detrás muchas herramientas matemáticas que nos ayudan también a explicar. Si subimos un poquito más a nivel de células y de cómo interaccionan las células, pues desde ecuaciones diferenciales hasta otras herramientas de las matemáticas que también nos permiten dar a cuando a veces no la hay a simple vista, ¿no? Que como decíamos antes, siempre van a ser aproximaciones, o sea, hay algunas veces que no tenemos una respuesta 100% que se ajuste perfectamente a la realidad, pero bueno, con una aproximación también a veces podemos trabajar. Y siguiendo arriba en la escala digamos, de sistema, ¿no? O sea, hasta luego, pues, por ejemplo, si vamos al sistema circulatorio, pues cómo se transporta la sangre, cómo circula, ¿no? El movimiento quizás sea más físico que matemático, pero también, y luego a nivel de interacción entre poblaciones, en especies, pues por ejemplo hablábamos de las redes, pero también si os imaginéis, pues sistemas más ecológicos, como puede ser de presa y predador, pues también lo podemos modelizar con ecuaciones matemáticas. El tema de los virus, que ya ha salido, ¿vale? Pero que os lo imaginéis como desde la escala más pequeña que podemos tener en biología, que es un gen, una proteína, ¿vale? Hasta la escala más arriba que pues eso, la interacción entre especies, entre poblaciones, pues todos esos niveles en algún punto se pueden representar las interacciones, incluso no las interacciones, pues los procesos que ocurren mediante ecuaciones. Y por darle también el enfoque un poco de la inteligencia artificial que también venimos hablando, ya no solo nos ayuda a modelar, a representar, sino incluso a generar hipótesis, ¿no? O sea, antes en los laboratorios, para decidir qué hipótesis se testaba o se planteaba para, pues, una tesis doctoral, por ejemplo,
se decidía un poco en base a la experiencia previa que tenían los investigadores, por dónde iban los tiros, todos los papers que había publicados, la literatura que se podía haber leído, pero a día de hoy pues incluso podemos generar esas hipótesis con estos datos que ya tenemos e intentar pues de ahí validarlas. Entonces eso a mí me parece que es una gran fuente de revolución en este sentido, el hecho de que estos sistemas pues vayan hacia este agentic que decimos en inglés, ¿no? Pues también tiene mucho valor. Vale, yo quiero hacer una pequeña pregunta, que es que todos vosotros estáis mencionando el tema de las ecuaciones diferenciales y quiero que expliquéis un poco a todos nosotros qué alcance pueden tener las ecuaciones diferenciales, qué representan, qué parámetros tienen y un poco eso, que aunque lo estáis repitiendo todo el rato, qué importancia pueden llegar a tener. Bueno, ¿cuántos de vosotros sabéis qué es una ecuación diferencial? Vale, bueno, para los que no lo sabéis, una ecuación diferencial es una ecuación cuya incógnita es una función y pueden aparecer sus derivadas. Diferencial siempre es derivada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sabéis resolver ecuaciones diferenciales desde que estáis en cuarto de la ESO. Si yo le digo a alguien que me diga la solución de, imaginaos una función y de t, en vez de f de x, y de t, ¿vale? Ahora veréis por qué el t. Si yo digo y de t igual a 0, decimos una función cuya derivada sea 0, esa sería una solución de la ecuación, ¿no? Y prima de t igual a 0, ¿cuál es una solución? ¿Alguien me dice una? Una función, cualquier función constante es solución, ya sabes resolver ecuaciones diferenciales, ¿vale? Claro, puede haber, ahora uno se puede inventar y prima de t más y segunda de t por logaritmo neperiano de t más todo lo que uno quiera, ¿no? Pero una ecuación diferencial básicamente es eso, ¿vale? Una ecuación, la incógnita es una función de cálculo 1, por ejemplo, y pueden aparecer derivadas de primer o de más orden. ¿Por qué son importantes? Porque en la vida real prácticamente, diría todo, pero bueno, no voy a subir tan arriba, prácticamente todo lo que ocurre depende del tiempo, por ejemplo. Entonces, si uno quiere hacer modelización de algo, al final, cuando uno estudia, yo qué sé, el número de infectados por COVID-19, ¿cómo evoluciona, cómo se mira la evolución en tiempo del número de infectados? ¿Cómo varía el número de infectados por COVID-19 en función del tiempo? ¿Os suena algo de qué mide la variación de una magnitud respecto de otra? Una derivada. O sea, aparece de forma natural una derivada y por tanto aparece una ecuación diferencial de forma natural, ¿vale? Hay, por ejemplo, fenómenos en los que no solo hay dependencia del tiempo, también del espacio. Por ejemplo, si uno no solo quiere ver cómo varía el número de infectados por COVID-19 en función del tiempo, que sería el número de infectados solo, sino también dónde van a estar esos infectados, cómo van a estar distribuidos en espacio. Entonces aparece otra cosa que es lo que se llama una ecuación en derivadas parciales. En vez de tener una función que depende solo del tiempo, una función de cálculo 1, ahora tengo una función de cálculo 2. Depende del tiempo y del espacio, y por tanto puedo derivar respecto de tiempo o respecto de espacio. Y aparecen ecuaciones en derivadas parciales. Son las ecuaciones diferenciales, pero con derivadas respecto al resto de variables. ¿Vale? No sé si eso aclara suficientemente. Vale, y ahora ya estamos pasando al último tema que vamos a tratar hoy, y es uno de los temas estrella de la informática, que es la inteligencia artificial. Ya ha habido pinceladas que nos habéis comentado, pero al fin y al cabo tenemos que destacar que la inteligencia artificial ha transformado nuestra manera de procesar grandes volúmenes de datos y resolver problemas complejos, y con respecto a biotecnología ha ayudado a la difusión de fármacos, la predicción de estructuras de proteínas y también en temas de redes genéticas. Entonces, a mí me gustaría preguntar cómo es que la inteligencia artificial se está combinando con la biotecnología para poder alcanzar nuevas soluciones y nuevos resultados.
Bueno, sí, yo creo que ya lo hemos mencionado un poco. Al final, en todo todas estos problemas que hemos comentado hay datos, ¿no? Entonces, pues a veces podemos emplear estas técnicas de inteligencia artificial para resolver ciertas cuestiones. A mí también me gustaría comentar el tema de la complementariedad un poco de la inteligencia artificial con el modelado matemático, porque venimos tratándolo un poco indistintamente, no es realmente lo mismo, pero que podemos utilizar ambas técnicas y se pueden complementar, ¿vale? Que no es solo pues, decir modelado matemático es igual a IA, no, o sea, tiene sus matices y podemos usarlas. Vale, no, ahora sí. Para pues lo que decíamos, ¿no? De detectar patrones con las técnicas de inteligencia artificial, pero bueno, estas herramientas de las matemáticas que sean complementarias a la IA. Siempre las herramientas del modelado matemático pues seguramente sean mucho más explicables, interpretables de lo que van a ser las herramientas de inteligencia artificial, dependiendo obviamente de los modelos. Si es que hay muchos modelos de aprendizaje automático que al final son matemáticas, ¿vale? Pero que lo que más se parezca a matemáticas, según una explicación más fácil que lo que se parezca más digamos, a poner muchas capas de aprendizaje profundo, etcétera, que estoy un poco cansadita del micrófono, ¿eh? Me vais a perdonar. No, no te preocupes, sí, yo creo que es porque a ver, ¿se me escucha? ¿Me escucháis? Vale, pues creo que es eso, que igual me lo estaba acercando demasiado. Vale, ¿y qué problemas más pueden tener resolución o cómo podemos combinar la IA con la biotecnología para que sean, pues, tengan una mayor capacidad de resolución, digamos? Pues yo ya he comentado varios, pero para mí, desde luego, que donde está la clave es pues, en la parte de el diseño de proteínas, la interacción entre proteínas, la predicción de estructuras. Quizás también porque es la parte que a mí más me gusta, ¿no? La parte más pequeña, pero obviamente en medicina, pues el tema de los ensayos clínicos que ha comentado David, pues va a ser increíble y también para asistir a los médicos, ¿no? En cuanto a, pues quizás redacción de notas clínicas, que no haga falta que el médico las escriba, sino que simplemente por voz el médico, mientras está conversando con el paciente, pues tengamos un modelo que nos permita ir estructurando directamente en tablas y que no haya que pasar por el texto. Bueno, ese tipo de problemas que quizás son más médicos que biotecnológicos, ¿no? En biotecnología yo quizás lo pienso más a nivel eso de estructuras biológicas más pequeñitas, digamos, pero sí. Y mirando al futuro, pues todo apunta a que vamos a seguir utilizando las técnicas de los modelos grandes de lenguaje, de los transformers, etcétera, que quizás se desvían un poquito de las técnicas más clásicas que pueden tener más que ver con el modelado matemático. Por eso combinarlas pues puede ser una buena opción, ¿vale? Efectivamente, bueno, lo que es de modelaje puro matemático, creo que el que más está hablando es Javier, más que el resto, por nuestras áreas de investigación y de formación, ¿no? También. Pero coincido con Lucía, que creo que son técnicas complementarias. Creo que perdón, ya lo he comentado antes, ¿no? Que a lo mejor las técnicas de inteligencia artificial y el análisis de datos nos pueden permitir saber qué variables incorporar o dejar de incorporar a esos modelos matemáticos. Yo creo que puede ser uno de los grandes nexos de unión y porque, o sea, es como la investigación inductiva, ¿no? A partir de los datos pasar a los modelos en vez de a partir directamente de un modelo que sería más deductivo, ¿no? Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Desde luego, a día de hoy la inteligencia artificial lo que tenemos claro es que ha revolucionado todo,
No solo la biotecnología, la medicina, la investigación sanitaria, está en todos lados. Los LLMs, esos grandes modelos de lenguaje, nos están ayudando muchísimo. No lo hacen todo, aún. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Desde luego lo que tenemos claro es que aprenden de lo que hay. No podemos dejar de producir conocimiento por otras vías, porque si no, los modelos tampoco van a ser capaces de extrapolar cosas nuevas. Nos pueden ayudar de alguna manera, pero siempre buscando esa complementariedad de me ayudan a obtener ciertas cosas, pero nunca por sí solos. La inteligencia artificial yo creo que siempre va a necesitar de muchas otras disciplinas, modelaje matemático y cualquier otra cosa que pueda haber en investigación, pues para que podamos seguir adelante. Bueno, pues yo considero que la modelización matemática y la inteligencia artificial pues tienen un montón de relaciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado tanto Lucía como Antonio. Lo siento, vuelvo a mi campo. En ecuaciones diferenciales, para mí modelización matemática es ecuaciones diferenciales, ¿vale? Uno se puede pensar que inteligencia artificial y ecuaciones diferenciales no tienen absolutamente nada que ver y no hay nada más lejos de realidad que eso. Es decir, los algoritmos, por ejemplo, de entrenamiento de redes neuronales, yo no sé nada de redes neuronales ni de inteligencia artificial, ¿vale? Solo 4 cositas que he curioseado o que algunos colegas me han contado aquí en la escuela. Los algoritmos de entrenamiento de redes neuronales, por ejemplo, se basan en técnicas diferenciales para funcionar, por ejemplo, con muchas capas y muchos nodos y poder manejar gran cantidad de datos, ¿vale? Es decir, que las ecuaciones diferenciales aportan a la inteligencia artificial en ese sentido, pero también al revés. Por ejemplo, cuando uno tiene un modelo de ecuaciones diferenciales, yo que sé, un modelo de la COVID-19, en ese modelo aparecen algunos parámetros, algunos de ellos se pueden medir fácilmente, yo que sé, una tasa de natalidad, una tasa de mortalidad, y otros parámetros no se pueden medir tan fácilmente. Entonces, los algoritmos de entrenamiento de redes neuronales permiten, por ejemplo, estimar parámetros de esos modelos para poder posteriormente utilizarlos. O sea que hay una relación biunívoca. Es verdad que yo me encuentro con gente que sabe bastante de ecuaciones diferenciales y nada de inteligencia artificial, o con gente que sabe mucho de inteligencia artificial pero muy poco de ecuaciones diferenciales. Sí que me gustaría, como ha dicho antes Antonio, llegar a ese nexo, a esa parte de abajo donde todo se une. Es decir, donde se conecta la inteligencia artificial con las ecuaciones diferenciales y poder entenderlo mejor. Pero bueno, eso es algo que tengo pendiente de hacerlo. No sé si lo lograré, pero de caminar en esa dirección. Si alguno de vosotros quiere ayudar en el futuro, ya sabéis. Vale, pues quizás voy a decir algo en que no estoy de acuerdo en lo que acaba de decir, y es que yo creo que si sabes de modelaje matemático, también sabes de inteligencia artificial. No, a mí, o sea, son etiquetas al final. Para mí o sea, el cómo puede revolucionar o cuál es el potencial. Yo siempre he visto la inteligencia artificial en el campo este de la biomedicina como herramientas que nos permiten escalar muchos procesos. Procesos que si no, no seríamos capaces de hacer. Es decir, con la cantidad de datos que hay, eso no es humanamente posible hacerlo con los métodos tradicionales, donde entran mucho las personas para o validar los datos o integrarlos o lo que sea. Tradicionalmente un estudio en un hospital de investigación, pues a lo mejor son 200, 500 pacientes donde tienen a un militante ahí metiendo datos en un Excel hasta que pues tiene todos los datos. Hoy en día, con las arquitecturas que hay, con estas redes de investigación, pues puedes hacer eso en vez de con una N de 500, con una N de 50.000, con pacientes de todo el mundo. Eso es algo que sin todos estos procesos no sería posible. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en los que estamos trabajando dentro de esta iniciativa que os comentaba, un compañero vuestro que está haciendo la tesis doctoral, es en el análisis de las distribuciones de las pruebas de laboratorio. Es decir, todos los hospitales pues hacen pruebas, por ejemplo, de hemoglobina. Los resultados, pues
unos pacientes dan más altos, otros más bajos, pero si ves la distribución de todos los pacientes del hospital, más o menos es la misma, ¿no? Eso es algo que nos ayuda a saber si esos datos están bien, si esos datos tienen, porque las pruebas de laboratorio dependen de cada vendor de un laboratorio, donde tienen estas unidades o estas otras. Bueno, pues su trabajo, su tesis doctoral es acerca de cómo utilizar esas distribuciones, cómo homogenizarlas para crear un gold estándar y poder hacer esas integraciones de manera automática utilizando los valores, que eso es algo que si no tienes acceso a 100 hospitales, los datos de 100 hospitales, pues no puedes hacer porque no tienes datos suficientes. Y eso es, todas estas técnicas son las que están permitiéndolo. Y ya yéndonos más a las nuevas, la IA generativa, nosotros estamos utilizando sobre todo transformers, que son los que nos funcionan mejor para los procesos los problemas de clasificación que tenemos en esos datos. Los LLMs también los estamos utilizando sobre todo para texto libre, pero sobre todo lo que me falta a mí para aplicar los LLMs en esos ámbitos es que funcionan bien sobre todo con contexto. Y ahí muchas veces no tienen ese contexto o no se lo sabemos dar todavía porque no podemos darle el contexto del hospital, la región, el paciente, etcétera. Entonces el potencial es enorme, pero bueno, es un campo tan amplio que muchas veces en una de estas mesas que estábamos que nos preguntaban si esto estaría solucionado, que ya lo habían solucionado en muchas áreas, y yo estoy convencido que todos los que estamos aquí nos jubilaremos y seguiréis el resto trabajando en estos temas. Así que... Vale. Habéis mencionado un par de veces el concepto de Transformers. Me gustaría que lo explicarais a todos nosotros para que nos quede totalmente claro. No, o sea, no voy a tampoco, o sea, es algo que los transformers son una de los algoritmos que estamos utilizando, no son los LLM, pero que tienen varias aplicaciones y que son los que mejor funcionan para la clasificación, que son los problemas que tenemos. Pero vamos, los detalles en concreto no los puedo dar. No sé si alguno de mis compañeros. Bueno, sin saber tampoco en detalle de la estructura de los transformers, lo que, si no me equivoco, sí que hacen es tomar en cuenta no solo cada token que aparece individualmente, sino dentro de un contexto también. O sea, no es lo mismo que aparezca simplemente perro, que perro, pues es un token bastante probable, pero otra cosa es un perro verde, que a lo mejor no es tan probable ya que aparezca ahí, ¿no? Junto al apelativo verde. Entonces, va por ahí los tiros. Son mecanismos de self-attention que se llaman. Sí, yo no voy a añadir mucho más, pero lo que ha comentado Antonio de la atención es lo que hace que los transformers trabajen tan bien y lo que han hecho que sean revolucionarios, ¿no? Que al final, al tener la secuencia de palabras, nosotros, o sea, tenemos que pensarlo siempre en texto, aunque luego lo podemos aplicar a datasets que no sean de texto, sino que sean tabulados, ¿no? Pero lo que nos permiten de alguna manera es ver la distancia, dicho mal y pronto, entre palabras y asignarle un peso de atención a esa distancia entre palabras de tal manera que reconozcan que se está diciendo en la frase entera y no solo en la palabra, ¿no? Pues, por ejemplo, un problema clásico de la minería de textos antaño era el reconocer la negación, porque aparecía igual un no delante de una palabra y asociar ese no a la palabra era complicado. Con estas arquitecturas de transformers, pues es relativamente fácil reconocer que se está negando ese concepto, esa palabra. Entonces, la gran ventaja de estas arquitecturas es esa, el mecanismo de atención, y los pesos que nos salen al final del modelo pues se pueden aplicar para un montón de
de cosas. O sea, ya no solo es clasificar una instancia, sino el obtener los pesos, la matriz de pesos que saca de atención, ¿vale? Porque ya eso también es información interesante. Pues, vale. Pues ya con esto ya vamos a ir terminando. Así para resumir un poco, pues hemos navegado por distintos temas, como pueden ser los retos que tenemos en biotecnología. Hemos visto que hay veces que uno de los problemas es entender la situación claramente. Muchas veces tenemos muchas variables que no sabemos cuantificar. Hay veces que tenemos problemas para traducir los problemas y poder modelarlos. Y eso, entonces, con respecto también a la revolución de las matemáticas, bueno, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Al fin y al cabo han supuesto un gran progreso para la biotecnología y entonces también nos damos cuenta de que es una herramienta, los modelajes matemáticos son herramientas que nos permiten más allá de analizar, sino también nos permiten hacer predicciones e incluso hacer nuevos escenarios. Con respecto al tema de la inteligencia artificial, pues ya hemos visto que en todos los campos de la informática pues es emergente, lo están usando todo el mundo y aquí no nos estamos quedando atrás. Al fin y al cabo, como trabajamos con datos, con grandes volúmenes de datos, pues la inteligencia artificial ayuda de manera muy significativa y hemos visto que también tiene una estrecha relación con las matemáticas y esto. Entonces, ahora me gustaría dar un pequeño espacio a cada uno de vosotros para que haga un pequeño apunte final sobre algo que nos ha comentado o alguna pincelada sobre algo que ha dicho otro compañero. Bueno, no sé si va a haber turno de preguntas o no después. No, bueno, pues no, sí. No, lo digo por no enrollarme mucho, que igual era más interesante que las preguntas que ellos tuvieran que lo que yo os pueda contar así de lo que a mí se me venga a la cabeza, ¿no? Que igual tenéis alguna pregunta un poco más concreta y era interesante explorarla. Pero bueno, yo como a modo de resumen diría lo que ya hemos venido hablando, de que es importante conocer el contexto y formarse también mínimamente en el problema que queramos resolver, más allá de las herramientas matemáticas, informáticas, de inteligencia artificial que utilicemos, hay que entender el problema que estamos abordando, ¿no? Y pues bueno, en nuestro caso, en las clases que tienen que ver con análisis de datos, la primera parte es Business Understanding. Pues en biotecnología lo mismo. O sea, al final hay que entender bien el problema y hay que hablar con los expertos en el tema. No vale con quedarse solo en la superficie. Cuanto más entendamos el problema, mejor lo vamos a modelar y mejor vamos a dar una respuesta. Eso por una parte. Por otra parte, lo que hemos comentado del tema de la validación experimental. Para mí eso es clave, ¿no? Que al final estamos intentando ajustar de alguna manera un modelo que tenemos a algo que sucede en la vida real y puede ser totalmente perfecto, que quizás si es totalmente perfecto a los datos que tenemos no sea muy generalizable a otros problemas parecidos, ¿no? Pero se va a ajustar perfectamente a ese problema. Pero bueno, quizás, repito, que no sea exactamente lo que buscamos. Y luego también que lo veamos como una herramienta, ¿no? Al final son pues bypasses, como os he dicho antes, o de alguna manera pues explicaciones que podemos dar a procesos que quizás no entendamos del todo o no podamos llegar a analizar del todo por cuestiones experimentales. ¿Se me oye? Vale, perdón, todavía estoy un poco ahí con el micrófono.
Y pues esas serían mis reflexiones en cuanto a apuntes de algo que no me haya dado tiempo a comentar. Jolín, pues yo me tiraría hablando de biotecnología y de herramientas matemáticas, barra datos, etcétera, pues toda la tarde. Entonces, que si tenéis curiosidad y os apetece charlar de tema, pues que os acerquéis y preguntéis. Por eso comentaba más que nada lo de las preguntas, por si alguno tenía algún interés, alguna inquietud, ¿no? Porque al final es tan amplio que pues yo solo de medicina de redes me estaría aquí hablando un rato, pero pues tampoco es el tema en cuestión. Entonces, bueno. Yo igual voy a hacer una intervención final un pelín diferente. Y es que, como ya veis, las matemáticas sirven para muchas cosas. Yo sé que de aquí, bueno, no sé, de aquí, ¿a cuánta gente le gustan las matemáticas? Bueno, no está mal, no está mal. Hay bastante. Bueno, igual, igual están aquí justo por eso, ¿no? Eh, es una pregunta que yo a veces hago en una de las optativas que doy, multimedia, aparentemente enseño cómo comprimir vídeos y aparentemente nada tiene que ver, ¿no? Pero hay un punto en el que los vídeos y las fotos, cada vez que hacemos una foto, aplicamos una cosa que se llama una transformada, en este caso es la discreta del coseno, pero bueno, esto tiene su origen en transformadas de Fourier y demás, y pregunto, aunque conceptualmente está alejado, pregunto que quién se acuerda de las series de Taylor. ¿Quién se acuerda de las series de Taylor? No hay más manos. Porque están en todos lados. Las matemáticas están en todos lados. Y eso que me decís, ¿y esto para qué sirve que me enseñen a mí en primero álgebra, cálculo? Si esto no sirve para nada, pues sí, sí que sirve. De hecho, o sea, estas transformadas, por ejemplo, cuando yo ya voy a esa, aunque no estoy hablando de biotecnología, ¿vale? Me estoy separando un poco, pero voy a la parte matemática. O sea, esos son espacios de Hilbert, que es de donde viene todo esto, y es donde se junta el álgebra y el cálculo, un poco. Y bueno, tiene su complicación, pero es muy bonito también. No os asusten las matemáticas, ¿vale? Si tenéis oportunidad, trabajad en un área de matemáticas, porque suelen ser áreas que son muy bonitas y nos ayudan a entender qué es lo que pasa por debajo de las cosas. Así que, como ya, sobre todo Lucía y ahora mis compañeros también van a hablar más de, a lo mejor, de esa parte de biotecnología o biología, medicina, etcétera, pues yo quería hacer ese apunte. Bueno, yo coincido con Antonio en que efectivamente las matemáticas están en todas partes. Leyendo un libro de divulgación hace unos meses, el verano pasado, decía el autor que si todo lo que tuviera matemáticas en su interior tuviera una pegatina roja, a cualquier lado al que mirásemos estaría todo lleno de pegatinas rojas, ¿no? Eh, a mí me gustaría aprovechar esta intervención para bueno, para animaros a que os forméis en aquello que más os guste, sea matemática o no, si es matemática genial, sino también, porque bueno, cuando salgáis de aquí encontraréis un trabajo y creedme que no hay nada mejor que ir todos los días a hacer algo que te gusta, ¿vale? O sea, la palabra trabajo pierde esa connotación negativa cuando haces algo que te gusta. Tendrás días buenos y días no tan buenos, pero estás haciendo realmente lo que te gusta, ¿vale? Y además podéis aportar a la ciencia vuestro granito de arena, es decir, vuestro paso por el universo va a dejar una huella más pequeña o más grande, pero la va a dejar. Y bueno, también como decía Lucía, animaros a que cualquier pregunta que tengáis al final, yo también estoy totalmente abierto a responderla y a solucionar cualquier curiosidad que tengáis, ¿vale? Vale, yo también voy a ser breve para dejar el turno de preguntas. Eh, Aprovechar que, o sea, estas aplicaciones de llamamos, modelaje matemático, de la inteligencia artificial en estos campos tienen un montón de potencial y tenéis un montón de oportunidades. Yo os he comentado un poco así pincelada en las que trabajo. Hay muchas iniciativas, proyectos de investigación que tenemos en distintos grupos de la escuela donde podéis aplicar esto en todos estos
modelos y todos estos aprendizajes en el campo de la biomedicina, que tiene un potencial enorme, en el que yo os he comentado, pues eso, es cómo pasar de proyectos europeos y de la investigación en algo que ya está pasado a la industria, que es lo que muchas veces piden de la investigación. Pues eso sucede mucho y en este área, y aquí en la Politécnica tenéis muchas oportunidades. Vale, pues con esto ya habríamos terminado, así que antes de que sí que vamos a hacer un turno de preguntas para que podáis preguntarles personalmente a ellos lo que queráis. Me gustaría, lo primero de todo, agradecerles a ellos por estar aquí, por tomarse su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. También me gustaría agradecer a los coordinadores del Tribe, porque sí que se les está dando mucho agradecimiento, pero yo personalmente lo quiero hacer porque son mis amigos y porque sin ellos este congreso no va hacia adelante. Y también me gustaría agradecer también a la delegación de alumnos a la cual pertenezco y que también nos da la oportunidad para hacer esto, y a la escuela, que también nos ha ayudado mucho en este congreso. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Pues me voy a levantar. Si alguien tiene alguna pregunta, me acerco con el micrófono y les podéis preguntar directamente a ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, a mí me gustaría hacer una referencia a la segunda pregunta, que no me acuerdo muy bien cuál era, pero me he apuntado la pregunta. Y era, ¿cómo afrontáis el constante cambio que tiene este campo? Que, por ejemplo, entiendo que cosas como AlphaFold, cosas de inteligencia artificial y proteínas, los papers tienen una validez de nada, 2 años igual, 6 meses. Entonces, tiene que ser algo difícil tener un proyecto a largo plazo y que de repente se descubra algo nuevo, por ejemplo, que te tire todo lo que tienes. Veo mucha gente que está trabajando en esto, si se levanta a ver si Google o alguno de estos ha hecho lo que estaba, o lo que acaban de reventar el modelo de negocio. Sí, eso sucede. Esto, o sea, lo de la inteligencia artificial generativa, que es lo que está ahora tan en boga y tan... Es algo que para mí es una oportunidad, creo que es una oportunidad enorme, que tenemos que adaptarnos a esa nueva herramienta que hay, que yo no lo veo tanto, en algunos casos, una amenaza, sino como una oportunidad en la que hay que formarse y que las personas tienen que aprender a utilizarla. Y entonces el que eso salga y que te tengas que adaptar, pues yo creo que es uno de los grandes retos que tiene este área, y que es muy interesante. Te digo, en el tema de la biomedicina, además, como es tan amplio, para mí es infinito y que nunca lo comprenderemos del todo, pues estas herramientas son una gran oportunidad. Bueno, has mencionado antes validez de papers de 2 o 6 meses, no recuerdo. En matemáticas tienen un poquito más generalmente, aunque en cualquier área o rama científica siempre está todo en continuo progreso y en continuo avance, y eso obliga al científico a estar en continua formación. Yo siempre digo que, aunque seamos profesores, nunca dejamos de ser alumnos y siempre tienes el deseo de aprender cada vez más. Un profesor mío en tercero de carrera, recuerdo que de análisis matemático, me dijo que el conocimiento es como una pirámide invertida, ¿no? Que cuanto más sabes, más alto estás, pero más te das cuenta de que lo que no sabes es aún mayor. O sea, está todo en continuo avance, y tu deseo también aumenta de aprendizaje y para formarte, cuanto más mejor, claro.
alguien le sobra un poco de tiempo, porque si a alguien le sobra, que me lo regale para poderme formar en todo lo que somos, a lo que no llegamos. Es realmente difícil porque cambia todo a una velocidad. Y ya no solo la validez de lo que hiciste, porque bueno, mira, nosotros antes hacíamos a lo mejor o entrenábamos algún modelo del NLP, llegaron los LLM y ahora pues mi modelo del NLP a la papelera. Bueno, pues no pasa nada, ya echamos el rato, alguien lo hizo mejor. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a aprovecharnos también de eso, ¿no? Vamos a usarlo, a usarlo bien y a lo mejor somos los siguientes en dar ese pasito. El problema, o sea, yo veo un problema y es que, o sea, no nos da tiempo muchas veces asimilarlo todo. Yo digo que soy el maestro liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Porque al final muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos en la superficialidad de las cosas porque necesitamos tener una velocidad, ¿no? Y más en la universidad, ¿no? Pues que tenemos que hacer muchas cosas, que no nos dedicamos solo a la investigación, obviamente, ni mucho menos. Tenemos docencia, hay que prepararla bien, mil otras cosas y a veces te sientes sobrepasado. Te sientes sobrepasado de la velocidad con la que cambian las cosas. Pero bueno, ahí estamos, seguiremos intentando adaptarnos. Ya está, no nos queda otra. Sí, bueno, nada nuevo. Sufriendo mucho y dedicándole muchas horas normalmente a leer papers. También es verdad que muchas veces dices, bueno, los que han salido más nuevos, dales también un poco de tiempo a ver quiénes los adoptan y cuánto realmente van a superar al modelo anterior. Para eso están los benchmarks, a ver cuánto de lo que dice el paper que va a mejorar realmente mejora, ¿no? Saber que realmente es mucho más bueno, mucho mejor, perdón, que lo anterior, ¿no? Porque es que tampoco si es una mínima variación te merece la pena emplearlo. Es el problema, ¿no? Que luego al final pues las grandes tecnológicas son las que, y es lo que a mí a veces pues me hace un poco triste, ¿no? Las grandes tecnológicas son las que al final están de verdad avanzando más que lo que podemos avanzar nosotros en la universidad, pero siempre va a haber problemas que nosotros vayamos a poder abordar, ¿no? Creo yo. Muchas gracias. Bueno, creo que da tiempo a una preguntita más, si alguien tiene alguna. No parece, así que vamos a darlo ya por finalizado. Bueno, pues ya con esto sí finalizamos. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir, por vuestras curiosidades y preguntas que podamos hacer y espero que esta mesa redonda os haya enriquecido en este ámbito. Muchísimas gracias.